Vender sin vender es sin duda una de las habilidades más potentes que podemos integrar si de verdad estamos comprometidos con capitalizar. Porque aunque muchas veces nos hacen creer que todo se trata del contenido, la realidad es que la venta no sucede en el frente, sino detrás de escena, gracias a la estructura, al sistema y a cómo aplicamos ciertos principios de negocio. Y sí, eso también incluye el cómo pensamos y nos sentimos al vender. Además, si estás acá, probablemente también quieras alejarte de esos enfoques súper comerciales que suenan forzados, impersonales y que muchas veces generan rechazo. Porque seamos honestos, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Entonces, ¿cómo logramos presentarnos de una forma auténtica que conecte sin sonar vendedores ni presionar a nadie? En este video quiero hablarte justamente de eso, de la mentalidad con la que presentas tu valor y de cómo puedes vender de forma clara, natural, persuasiva y sin miedo. Entonces, básicamente, ¿cómo es que podemos vender sin vender? ¿Cuál es ese mindset? ¿Cuáles son esos principios que nos llevan justamente a ese resultado? Bueno, lo primero es que tenemos que entender qué no es vender, ¿no? Porque hay muchos mitos allá afuera, mucha gente pensando que las ventas son malas, cuando las ventas son súper positivas y lo vamos a lograr también desmitificar en este video. El vender definitivamente no es presionar o insistir. Cuando sea que yo topo con una persona que me hace sentir eso, es un vendedor principiante, no es una persona que realmente entiende de ventas. Entonces, no, las ventas no significa presionar o insistir. Tampoco significa engañar a otros, especialmente cuando mi compromiso es entregar un valor real, algo que realmente aporte a las personas, que les ayude a solucionar problemas y a generar un resultado. Entonces, no. Vender no es engañar para muchas personas que sí estamos comprometidas con lo que hacemos. Vender no es mostrar necesidad. No significa que si yo estoy ofreciendo algo es porque necesito, ¿sí? Eso es una mentalidad muy escasa que viene justamente de personas que probablemente han tenido una mala relación con esto, pero no, vender no significa mostrar necesidad, todo lo contrario. Vender no es presentar tampoco una propuesta de servicio y se acabó, como quien dice, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que de alguna manera te puedo entregar y listo, ¿no? Tiene toda una estructura lógica que vamos a entender en este video, que es lo que permite al final que la venta suceda. Y bueno, tampoco vender significa ser ejecutivos, personas serias, porque no es eso lo que mueve tampoco las ventas, que son profundamente humanas y que necesitan de esa conexión para que realmente ocurran. Entonces, no, vender no significa eso. Ahora, ¿qué realmente sí significa vender? Bueno, vender es persuadir. Persuadir significa ayudarle a una persona a, por ejemplo, tomar una decisión que sabe que tiene que tomar. Entonces, hay una habilidad de comunicación que nosotros generamos en las ventas que permite que eso suceda, que se sienta natural, que no se sienta de ninguna manera como una presión, sino como algo que la persona eligió por sí misma. Vender significa generar confianza, que es lo más importante que permite que una persona al final compre. Es imposible que las personas compren cosas que no le generan confianza. Significa también mostrar profesionalismo, porque yo soy una persona comprometida con mi negocio, comprometida con mi entrega de valor. Entonces soy un profesional. Acá no soy una persona que está tratando de engañar a nadie. Vender también significa seguir una estructura, un hilo conductor, que vamos a ver más adelante cuál es justamente ese hilo conductor que permite que podamos lograr el cometido. Y también significa ser humanos, generar una conexión humana súper necesaria para que las ventas realmente ocurran. Entonces, vender es ayudar. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Cuando yo estoy comprometido con el servicio, con el entregar valor a los demás, con el ayudarle a otras personas a salir de una posición de dolor para poder llegar a ese deseo, yo vendo. Porque soy una persona que quiere ayudar a los demás. Entonces estamos cambiando radicalmente la perspectiva que hay en cuanto a las ventas, porque nuevamente somos personas que tenemos negocios de amor, no tenemos negocios pragmáticos que simplemente lo que les importa es generar profit y se acabó. A nosotros sí que nos importa generar impacto y valor. Y cuando entonces nosotros presentamos nuestra oferta, estamos ayudando a otras personas a lograr ese resultado. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta, y esto es como una introducción a las ventas, porque realmente pues se necesita profundizar para poder llegar a desarrollar esta habilidad importantísima, es que la venta no es una conversación aleatoria, ¿sí? Tiene un hilo conductor,
tiene una lógica que permite que la persona que está en esa conversación de venta empiece a entrar en una psicología de venta. Entonces la estructura es muy importante tanto para que yo pueda llevar a cabo la conversación de manera profesional y ordenada, como para que la persona me capte y entienda realmente si lo que yo tengo para ofrecerle es algo que le va a servir. Entonces, se inicia esa conversación de venta con una fase de descubrimiento que lo que está buscando es entender estas 4 cosas que tenemos acá como estos círculos en naranja. Primero, ¿cuál es el dolor de la persona? ¿Cuál es esa situación que está experimentando en ese momento y que claramente no quiere experimentar, que quiere cambiar? ¿Cuál es ese dolor? Queremos profundizar y tocar el dolor para que la persona empiece a entender por qué yo necesito hacer un cambio. Por más de que la persona haya llegado a la conversación de venta y más o menos sepa qué es lo que está buscando o por qué lo está buscando. Necesitamos ayudar a esa persona a profundizar en ese dolor para que haya una conexión más profunda con eso. Meter un poquito el dedo en la llaga para que haya claridad del dolor, porque si no las personas no van a comprar, no van a ver una necesidad real de hacerlo. Luego quiero entender el deseo, qué es lo que hace que la persona se mueva a tomar esa decisión, qué es lo que realmente quiere manifestar, cuál es ese punto B, ¿no? Porque el punto A es el dolor, pero el punto B es el deseo, dónde la persona quiere llegar. Y eso permite que la persona también empiece a ganar entendimiento de por qué quiere solucionarlo. Luego queremos profundizar en la razón. ¿Por qué es que la persona justamente siente en el fondo que lo quiere hacer? Hay una razón profunda, una razón que va más allá de lo que yo me podría imaginar y qué es lo que realmente mueve el que la persona lo haga. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajo con coaches y terapeutas que son personas de vocación, de servicio, de dharma, son personas que en el fondo la razón por la cual quieren crear un negocio que les permita vivir de ello, no solamente es para generar un ingreso, tener libertad y todas esas cosas maravillosas que vienen cuando nos ordenamos, sino es que hay un propósito, hay una razón que hace que la persona quiera hacerlo. Prácticamente la persona dice, si yo no hago esto, yo siento que mi vida no tiene sentido. Es una razón profunda que motiva esa acción. Y luego queremos entender el gap, que es básicamente lo que no permite que la persona pueda ir del punto de dolor al punto de deseo. Probablemente también la persona ya lo intentó solo o sola y se dio cuenta de que así no puede. Entonces, entre más claro sea ese gap, más lógica le va a generar la persona la propuesta que nosotros le presentemos, que viene siendo el paso 2 acá en esta estructura de conversación, que es el pitch, la solución. Una vez que ya entendí tu situación, porque hicimos un descubrimiento, entonces mira, déjame te cuento cómo es que paso a paso lo podemos solucionar, porque eso hace que la persona diga, listo, existe una solución y esta persona con la que estoy hablando me la puede entregar. Eventualmente pasamos a lo que viene siendo los detalles del servicio, que aquí no queremos ser como demasiado amplios porque las personas se aburren, se pierden y eso dificulta la decisión de compra que la persona pueda tomar, porque las personas no van a comprar algo que es muy poco claro, que es muy confuso o que al final pues como que no entendí. Eso hace que la persona efectivamente no tome la acción que nosotros también queremos que tome para su propio beneficio. Entonces tenemos que dar esos detalles con claridad y asegurar que no es algo demasiado complejo para que realmente se entienda lo clave fundamental que se necesita saber. Luego tenemos que manejar objeciones, que es una de las partes más importantes de la llamada porque es la que genera más roce. Todos tenemos una razón que puede impedir que podamos tomar acción, por más de que aquello que estamos buscando sabemos que nos importa y lo necesitamos. Y esa es una de las partes más importantes que yo necesito como profesional en ventas de aprender a integrar. Y finalmente, ¿cuáles son los siguientes pasos? A partir de esta llamada, ¿qué sigue? Si quieres hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estás ahí como en esa fase de necesito integrarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer para que puedas tener un seguimiento asertivo que permita que efectivamente la venta pues termine sucediendo? Y bueno, les decía justamente ahorita que la parte del manejo de objeciones es una de las partes más importantes y es al final lo que diferencia a una persona que simplemente vende, que presenta, por ejemplo, una solución, que una persona que cierra
Una persona que cierra, que concreta básicamente la venta, es una persona que sabe manejar muy bien objeciones. Y de esas, básicamente hay 3 principales. Lo que significa manejar objeciones, en otras palabras, un poco más profundas para darle sentido a esto, es ayudarle a una persona a quitarse de su propio camino, porque nosotros somos el cuello de botella que impide en este caso, por ejemplo, el poder avanzar con nuestro desarrollo personal o nuestra transformación o acercarnos a esos resultados que nosotros queremos. Entonces, con el manejo de objeciones estamos ayudándole a las personas a quitarse de su propio camino para que puedan tomar una decisión que saben que tienen que tomar. Y de las 3 objeciones que existen, la principal va a ser el miedo. Obviamente, los seres humanos vamos a enfrentarnos con algo súper importante que es desarrollo personal. Es un encuentro con nosotros mismos, de la manera en que sea. Y eso da miedo. Las personas tienen miedo de entrar en el proceso, pueden tener miedo de tomar una decisión y pensar que es la decisión equivocada. Las personas tienen miedo de que no funcione o que no pueda funcionar para ellos. Hay diferentes miedos que existen que nosotros tenemos que saber despejar para que esa persona pueda sentir entonces la claridad para poder comprar. Entonces el miedo siempre va a ser la razón principal del por qué una persona no toma acción. La segunda razón generalmente tiene que ver con un tema logístico. ¿Qué quiere decir? Que la persona, por ejemplo, tiene mucho trabajo, es una persona ocupada, tiene hijos, están sucediendo muchas cosas en su vida y teme que el priorizar esa inversión vaya a significar que no la va a aprovechar o que no va a tener tiempo, que no lo va a poder hacer bien. Entonces es la segunda objeción más importante que podemos encontrar. Y luego la tercera, curiosamente la que pensaríamos que es la primera, no, generalmente se excusa, pero en algunos casos sí efectivamente puede ser un tema de dinero. Entonces el dinero también es otra razón, pero la menos importante en este caso del por qué una persona normalmente no toma una decisión. El saber manejar esas objeciones con profesionalismo, con claridad, generar esa confianza para que la persona sepa cómo avanzar es fundamental si queremos cerrar. Porque de nada sirve que tenga un buen lead, o sea, un buen prospecto, una persona potencial, si yo no sé cerrarlo, si yo no sé venderle de manera profesional y generar esa seguridad en el potencial. Y bueno, algunas recomendaciones a tener en cuenta que les dejo por acá. La escucha atenta es fundamental. El 70% de la conversación lo hace el prospecto, no yo, porque eso sería ponerme en una posición egoica, donde yo soy la persona más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que en las ventas, el prospecto, la persona que puede llegar a comprar, es el más egoico. Al prospecto lo único que le importa es saber si realmente tú me puedes ayudar a resolver ese dolor que yo tengo. No me importan tus certificaciones, que dónde te formaste o qué tanto sabes o tú cómo lo has vivido. A mí lo que me importa es si tú me puedes o no ayudar. Entonces, tener en cuenta de que el prospecto es egoico y es bueno respetar también esa posición es fundamental para que la conversación fluya. Y el seguimiento definitivamente es la clave, porque pasa mucho también de personas que no hacen seguimientos correctos. ¿Y qué pasa si yo les digo a ustedes que el 70% de las personas cierra con seguimientos? ¿Qué pasa si yo no hago esos seguimientos de manera asertiva? Pues la persona no concluye. Entonces, súper importante aprender a hacerlos de manera correcta. Y finalmente, una de las cosas que ustedes tienen que recordar cuando se ponen en esa posición de llevar a cabo una llamada de descubrimiento de claridad: pónganse la bata del doctor. ¿Qué significa eso? Ustedes son las personas que están calificando el potencial, no es al revés. No es una entrevista de trabajo donde ustedes potencialmente pueden ser contratados. Ustedes son la persona que está contratando al cliente. Entonces, cuando me pongo la bata del doctor, me pongo en una posición de servicio, estoy haciendo un diagnóstico. Ya no hay venta porque ni siquiera quiero vender. Y esa es una de las claves más importantes para que el proceso también fluya. Muy importante también, principio, venderme el servicio a mí primero, porque si yo no creo pues en lo que estoy ofreciendo, difícilmente las personas vayan a creer en ello. Entonces es fundamental que yo me lo haya vendido primero. También es muy importante confiar en la nobleza de nuestro corazón, porque al final, especialmente cuando atravesamos procesos con muchísimo compromiso para poder crear algo que realmente le ayude a los demás, es el corazón acá el que manda. Y cuando yo confío en eso, en ese amor que le voy a poner a esa persona que voy a acompañar,
no hay miedo con las ventas, porque en el fondo lo único que quiero hacer es realmente ayudar. Y eso permite que, a pesar de que no sea el mayor experto, porque el experto se hace haciendo, me lance con más confianza a ofrecer ese servicio, esa experiencia. Y también apuéstenle muchísimo a la práctica. Esto es una habilidad, toma tiempo. No es algo que yo simplemente puedo integrar de manera superficial. Es como tocar el violín, es una habilidad, necesita de práctica. Entonces, queremos aprender a hacerlo bien porque es fundamental. Prácticamente es la habilidad más top y más importante para poder capitalizar, algo que no podemos subestimar. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya aportado mucho valor y nos vemos en el siguiente.